pedimos bajar, de que pedimos tener esta experiencia en medio de las naciones, esto que conocemos como naciones, que no es más que el mundo, por supuesto, la dimensión de Malhut, la más baja del árbol de la vida, esto que llamamos la realidad del 1%, porque en la Kabbalah enseñamos que existen 10 dimensiones, existen más, pero bueno, una estructura básica del árbol de la vida la comprenden 10 dimensiones como estructura básica. Y el mundo que vivimos es una sola dimensión. Y hay un velo invisible que oculta 9 dimensiones hacia arriba, que son estados trascendentales hacia donde esta alma que se identifica con Yashar El, con el que va directo a Elohim, con el que va camino recto hacia su origen, por eso Yashar El es como se denomina Israel, pues está teniendo una experiencia del 1%, pero el alma sabe que hay algo más. El alma sabe que no puede ser esta sola la realidad. Entonces hay un velo que separa este mundo del resto de las dimensiones, precisamente que son el velo que cubren el camino de regreso a casa, el camino de regreso a nuestro origen. Y la Parashá está hablando justamente no solo del viaje físico de Israel, sino del viaje del alma. Y por eso es que me gusta recalcar que cuando leamos la Torá, por favor, tomen el mensaje que hasta un niño entiende, tal cual usted lo lee, lo puede entender. Allí no hay ningún tipo de problema. Pero este mensaje oculto es el que yo les invito a decodificar, para que vean que la Torá está hablando de nuestros procesos, de tu proceso personal como individuo. Entonces, la Torá me está hablando de una búsqueda. Todos tenemos esa búsqueda, ese deseo de buscar, ese deseo de encontrar algo, ¿no? Y entonces, en este proceso, estamos como en un exilio, y así lo enseñan los sabios. El alma humana se encuentra en este momento exiliada. Tenemos el alma en un exilio total, alejada de nuestro origen, de su origen. Y por eso es que el ser humano tiende a una búsqueda. Por eso es que el camino del ser humano es buscar. Y estas búsquedas las vestimos, si se quiere, de metas. Nos ponemos metas, nos intentamos obtener logros, ya sea profesionales, los que sean, los logros, las metas que nos vamos poniendo en la vida paulatinamente. Pues estas metas hablan de esa búsqueda. Y por eso es que cuando llegamos al cumplimiento de esa meta, pues nos quedamos como en un vacío. Y esto en la Cábala, pues por supuesto, se conoce también como vacío existencial. Cuando usted pasa mucho tiempo estudiando una carrera, mucho tiempo detrás de un proyecto y lo consolida, pues hay como se dice, un bajón, hay una especie de meseta. Y si creías que eso era todo, pues esto puede desarrollar posteriormente estados depresivos y demás, que son vacíos, son estados de vacíos no comprendidos o no llenados, por no entender que el alma humana está en una constante búsqueda de su esencia. Lo que vestimos es esa búsqueda de cosas. Entonces, de esto está hablando la Parashá. Dice, cuando tú estés así, en medio de esa dimensión, en medio de ese mundo de cosas, en ese mundo donde la realidad no es lo que tú estás viendo, no es el ídolo que tiene boca y no habla, que tiene ojo y no ve, que la realidad no es la madera, que la realidad no es lo palpable, pues allí tú me vas a buscar. De esto es de lo que les hablaba. El ser humano comienza una búsqueda del ser, una búsqueda de su existencia, explicada a través de metas, de motivaciones, y llega un momento en que el ser humano dice, o el alma humana dice, esto no puede ser todo. Y se da cuenta de que ha iniciado una búsqueda, digamos, primaria, una búsqueda, digamos, intuitiva o impulsiva. Y ha aparecido la primera pregunta existencial trascendental. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y aquí se genera esta primera búsqueda de respuestas a nuestra propia existencia. Y dice que buscarán desde allí. Y es muy curioso
porque esta palabra para desde allí, que sería misham, es desde la condición en la que tú te encuentras. O sea, te encuentras muchísima gente que te dice, no, yo voy a arreglar mi vida primero y después yo voy a ocuparme de la espiritualidad. No, dame tiempo que estoy en un asunto de trabajo y ahora yo no me puedo ocupar de la espiritualidad. Pero realmente la Torá está diciendo, la búsqueda empieza desde el estado en el que tú te encuentras. Tal cual tú te encuentras, allí comienza la búsqueda. Esa es tu búsqueda. Y no va a ser una búsqueda en vano. O sea, realmente nuestra búsqueda de la existencia comienza desde nuestra misma situación actual, cualquiera que sea en la que tú te encuentres. ¿Qué pasa? Que esta búsqueda de respuesta que genera preguntas, seguirá generando más preguntas. Y llegará un momento en que entras en el estado de drashá o de derosh o de derash. ¿Por qué estas dos palabras? Porque estas son las dos palabras que son el centro de la Torá. Hay dos palabras que están justamente en el centro de un Sefer Torah y es derosh, derash. Buscar, buscad. Y se entiende que el espacio vacío entre esas dos palabras es ese vacío que permite que pueda ser llenado con lo que encontremos en nuestra búsqueda. Entonces, ¿qué pasa con esta segunda búsqueda? Que es una segunda búsqueda mucho más profunda. La primera búsqueda va a tener que ver con el nefesh. De hecho, está aquí en el texto. Dice con toda tu alma. Pero dice con toda tu nefesh, con tu nafsheja, con tu alma. Pero hablando del estadio, cuando hablamos de nefesh, hablamos del componente vital, del componente más terrenal, que no es que esté totalmente desligado de emociones y de pensamientos, pero no es lo que prima. Es como la búsqueda primaria a la respuesta de nuestra existencia. Y entonces el alma entra en un proceso donde dice, hay algo mucho más profundo aquí. Y comienza a tratar de darle una lectura diferente a los acontecimientos de su vida. Y aquí comienza el proceso de la búsqueda profunda, la búsqueda del Ruach que nos va a ir a llevar a ese estado de Israel. Esta drashá, esta búsqueda de lo oculto, esta búsqueda de una respuesta mucho más profunda, pues está provocando la elevación del alma.